tal, intelectual? Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y en este caso sobre todo con la que tiene que ver con las creaciones digitales y el comercio electrónico. Y en este vídeo vamos a ver qué desafíos, qué cosas críticas, qué puntos críticos tiene la propiedad intelectual, sobre todo en el entorno del comercio electrónico. Ya sabes, la propiedad intelectual es algo muy complejo de proteger, pero sobre todo muy difícil de luego, una vez protegida, defenderla en según qué casos. Y sobre todo el comercio electrónico, la facilidad con la que se vende en internet, en plataformas, dropshipping, print on demand, todo lo que tiene que ver con productos y falsificaciones, está poniéndolo todo cada vez más difícil. Y con esto llegamos al primero de los 10 puntos en los cuales te quiero explicar que para mí son desafíos o asuntos críticos que están siempre perjudicando la propiedad intelectual o que obligan a los creadores y a los titulares a tener los ojos bien abiertos. El primero, las infracciones y falsificaciones. Como te he dicho, debido a plataformas como Alibaba, AliExpress, Amazon, es muy fácil encontrarse productos falsificados, ya ni hablar eBay o otras plataformas o incluso las propias páginas web de empresas o de vendedores profesionales o incluso que hacen dropshipping, donde muchas veces las imágenes que nos encontramos del producto pues hacen parecer que todo es original, la información todo correcto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ha sido copiada del productor oficial o de la tienda oficial y luego lo que nos llega pues es una falsificación, no solamente el producto, sino muchas veces incluido el packaging o el embalaje, etcétera. Entonces, el principal punto de conflicto, de desafío que tenemos aquí con la propiedad intelectual, pues que las infracciones y las falsificaciones cada vez son más difíciles de detectar y cada vez las recibimos y en muchas ocasiones están por todos lados, lo cual hace que si un consumidor no conoce muy bien la calidad o las características que hacen un producto único o original, pues muchas veces no se preocupa si recibe o encuentra una falsificación que en muchas ocasiones solamente tienen un precio de descuento, es decir, por un poquito más tendrían el original y tendrían todas las garantías y calidad. Pero bueno, primer punto, infracciones y falsificaciones. El segundo punto, la identificación de los infractores. Cada vez es más difícil identificar quién hay detrás de todas estas tiendas online, quién hay detrás de todas estas cuentas de vendedores. ¿Por qué? Porque como se profesionaliza todo, pues incluso llega a haber hasta agencias que gestionan los puntos de venta, agencias que gestionan las cuentas de vendedor en Amazon, en Alibaba, etcétera. Y hay tantos intermediarios que en muchas ocasiones nos cuesta encontrar quién es el que está produciendo o importando o comercializando los productos. Entonces, cada vez es más difícil y esto nos lleva a un tercer punto, que es hablar de la responsabilidad de las plataformas. Es decir, cuando cada vez es más opaco, falta transparencia, es más difícil controlar quién hay detrás de las ventas, de las infracciones, pues cada vez la responsabilidad de las plataformas es algo que se tiene más en cuenta. Es decir, la normativa europea, las leyes, la de sociedad de información, etcétera, de todas las plataformas tienen unas leyes que tienen que cumplir, que es respetar los derechos de terceros, la transparencia, que la información sea correcta, que no se produzcan infracciones. Y todo esto pues nos lleva a situaciones en las que muchas veces, si se han estado denunciando a las plataformas, oye, este vendedor, esta cuenta, este producto es falsificado y no se ha retirado, sino que se ha generado más venta o se ha continuado produciendo la infracción, pues en estos casos las plataformas también son responsables. Y por eso vemos ejemplos, pues mira, ya no te hablo solamente de productos, que parece que solamente son productos físicos, sino por ejemplo en el caso de YouTube, vídeos en los cuales se está infringiendo la propiedad intelectual porque utilizan música sin tener consentimiento, utilizan imágenes o vídeos sin tener consentimiento. En estos casos, fíjate, la plataforma tiene la responsabilidad de que si tú denuncias que eres el autor de un vídeo que se ha subido sin tu consentimiento, lo tiene que retirar. Y si no, podremos reclamarle también a la plataforma. Entonces, fíjate, cuesta cada vez más encontrar los infractores, pero también las plataformas se están teniendo que hacer responsables. Y así, seguro que desarrollan mejores sistemas de detectar infracciones y, por supuesto, de eliminarlas. El cuarto desafío o punto crítico es la jurisdicción. Cada vez nos encontramos más la globalización, la venta de productos que llegan de diferentes países, de Asia, de China, de otros países en los cuales, en el caso de infracción, pues incluso ese producto ha sido vendido desde un país, pero el remitente es de otro. Entonces, esto da muchos problemas de jurisdicción, porque al final nosotros cuando vamos a reclamar tenemos que tener claro cuál es el domicilio del demandado, cuál es el domicilio del denunciado, para que eso no se quede en la opacidad de Internet. Entonces, la verdad es que Internet está dando mucho conflicto y bueno, yo en cierta manera me alegro porque gracias a eso muchos profesionales que son competidores míos, es decir, muchos abogados que se dedican pues también a esto, como no tienen esa facilidad o esa agilidad o no pasan tanto tiempo con dispositivos, es decir, no navegan tanto por Internet, pues al final van perdiendo ese conocimiento o esa agilidad en cuanto a las plataformas digitales. Entonces,
es difícil encontrar los infractores, es difícil ver quién te da responsabilidad, es difícil ver dónde se ubican los remitentes o cómo funcionan los sistemas de envíos, al final las redes, y esto pues también a mí me da cierta tranquilidad porque me permite tener esa ventaja competitiva como profesional. Pero bueno, que sepas que la jurisdicción es uno de los principales desafíos también. El quinto desafío, guardar pruebas y evidencias. Es muy difícil o cada vez cuesta más encontrar la información que hay en una página web o quién es el vendedor y empezar a interrelacionar. Entonces, por eso yo siempre insisto y tengo otros vídeos en el canal en el cual te enseño cómo puedes guardar una prueba en PDF. Si pones guardar prueba en PDF vas a encontrar mi vídeo, y cómo puedes documentar todo lo que haya en internet. Es verdad que hay empresas, que hay vendedores que se dedican a crear constantemente nuevos puntos de venta, nuevas páginas web o nuevas cuentas, y al final tienen unos sistemas en los cuales van rotando para que al final no haya siempre la misma empresa detrás o no haya siempre el mismo nombre, los mismos vendedores, y eso lo hace difícil. Pero bueno, lo importante que tienes que saber es que tienes que estar muy atento, y siempre lo digo, documentalo todo, las evidencias, cualquier prueba, los tickets, si compras, desde dónde te llega, quién es el remitente, si muchas veces ha pasado por aduanas, pues ahí podemos tener también más información. Es importante pues identificar las infracciones y sobre todo, página web que veo, política de privacidad que me guardo, que le doy a la opción de imprimir, como te he dicho, y la guardas. ¿Por qué? Porque se cambian las políticas, es decir, la gente está haciendo de todo. Y es evidente que si lo tenemos protegido podremos rastrear. Y en ocasiones, si hay varias empresas implicadas, pues oye, lo bueno que tienes es que si tú has guardado prueba de que en la misma página web había información de varias empresas, pues a lo mejor podemos reclamarles a todas por responsables, o incluso reclamamos solamente a la que está en España, que es la que nos interesa, tener un demandado o un infractor en España para que pague por todas las infracciones. ¿Vale? Es decir, es importante que podamos documentarlo. Entonces, un punto crítico o un desafío para la propiedad intelectual. Un sexto desafío o punto crítico, las medidas de protección y de seguimiento. Para mí, cada vez nos vemos que, por ejemplo, en el mundo ya digital, pues cada vez hay más formas de crear contenidos que puedan ser infractores o que puedan estar intentando hacerse pasar por un uso legítimo para que las plataformas no los eliminen, pero que tú y yo sabemos que si lo analizamos, si lo peritamos, si lo valoramos, se trata de una infracción. Entonces, cada vez las medidas de seguridad son más complejas, y yo ya lo he dicho en otros vídeos, si eres el titular o el autor de derechos de propiedad intelectual, eres el primer interesado en vigilar, en destinar un tiempo y un esfuerzo en controlar que no haya infracciones. Porque las plataformas, aunque tienen obligación de esforzarse, como hemos dicho, cada vez tienen más dificultad de detectar estas infracciones, entonces es más difícil. Un séptimo punto o desafío es la dificultad en la colaboración internacional. Los gobiernos, pues cada vez hay más conflictos en el sentido de cómo se regulan las plataformas online. Sabemos que son las propias plataformas de comercio electrónico las que están poniendo sus propias normas de usuarios, sus propias normas de comercio, las que explican o incluso aplican con sus propios criterios qué es uso legítimo, cuándo se puede utilizar un diseño, cuándo se puede subir un vídeo, cuándo esta canción infringe derechos o no. Entonces, cada vez hay más falta de colaboración internacional, y muchas veces, como sabemos, lo que es una infracción en un país, si no lo es en otro, pues en ese otro no nos van a ayudar a perseguir ese delito. Entonces es complicado, y para mí uno de los puntos críticos pues siempre va a ser que en cada país las normas funcionan de una manera, los juzgados y los tribunales también pueden funcionar de una manera. Entonces eso pues evidentemente dificulta el comercio, que antiguamente era tradicional, físico, y donde estaba el problema se atajaba ahí, y ahora en internet pues eso, estamos ahí en el espacio y cuesta muchas veces identificar qué ley vamos a aplicar y cuál nos interesa, y luego si en el país o la ley que utilicemos va a ser efectiva. Un octavo punto o desafío, ¿vale? Punto crítico, la antigüedad o en muchos casos la desactualización de las leyes de propiedad intelectual. La propiedad intelectual a día de hoy en internet es prácticamente una y en los juzgados es otra. Es decir, tú puedes hablar con un abogado que no tenga ni idea de cómo funcionan las redes sociales y te va a decir que la ley de propiedad intelectual dice una cosa, que los juzgados dicen esto y tal. Pero si luego el funcionamiento de un comercio electrónico, si tú luego quieres utilizar un modelo de negocio que sea en internet, quieres ser creador de contenido, te vas a dar cuenta de que la ley funciona de otra manera. Para empezar, porque plataformas que tienen su sede en Estados Unidos o en California te aplican la normativa que hay en Estados Unidos. Y tú me dirás, bueno, pero están vendiendo en España, ¿por qué no aplican correctamente la ley que hay en España vigente? Pues ese es el problema, que las normativas en muchas ocasiones van evolucionando a su ritmo. Es decir, ya estamos hablando de metaversos, ya estamos hablando de tokens no fungibles, de NFTs, y la ley pues todavía siempre se dice, no, es que la ley ya defiende o la ley ya contempla este tipo de usos o este tipo de infracciones. Luego resulta que los jueces, como no está muy claro, pues cada juez tiene que interpretarlo, lo cual da diferentes soluciones o diferentes interpretaciones, lo cual no genera una seguridad.
Y por lo tanto, al final llegamos, o se puede llegar a la conclusión en la que las normativas, las leyes, pues se están aplicando como en todo. O sea, no te estoy descubriendo seguramente la pólvora, pero como en todo, pues muchas veces los problemas aparecen muchísimo antes y continúan y los resuelven antes las empresas, como en este caso Google, Amazon, Meta, que crean sus propias políticas de resolución de conflictos, de protección, de infracción de propiedad intelectual, y las leyes pues van muy por detrás. Y ese es el problema, que luego los profesionales tienen que decidir si estudiamos constantemente las leyes y ya lo digo, yo en mi caso porque me paso el día trabajando con plataformas y estoy al día. Pero si una persona se apunta a leer todas las actualizaciones de políticas que hay en Amazon, que hay en Meta, ya en Meta luego hablamos de Facebook, luego hablamos de Instagram, luego en TikTok, en YouTube, Google, etcétera, es un constante cambio y actualización de políticas. ¿Por qué? Porque se tienen que ir adaptando las propias empresas a cómo funciona la normativa en un país, en la Unión Europea, luego en Estados Unidos, y al final eso es un lío. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, si estás aprendiendo sobre propiedad intelectual, si sigues mis vídeos, entiende bien los conceptos, a nivel general aprende a aplicarlos y luego es importante que siempre, dependiendo de los casos, vayamos a cómo se utiliza la normativa o la ley que se aplica en cada lado. Pero oye, un octavo punto de inflexión, así, un desafío importante, pues que la normativa siempre va por detrás. Un noveno desafío que tiene la propiedad intelectual en general con el comercio electrónico, con las infracciones en Internet, pues la falta de educación y concienciación. Y aquí empiezo por ti, porque en muchas ocasiones este vídeo lo estás viendo tarde. En muchas ocasiones estoy segurísimo de que te estás poniendo a aprender, a ver otros vídeos o a leer sobre propiedad intelectual, cómo se protege, qué es el copyright, Creative Commons, patentes, marcas, etcétera. Todo esto te estás poniendo tarde. Nos ponemos tarde cuando ya vemos un problema o ya vemos una necesidad de un conflicto o de protegernos. Y para mí es eso, la falta de educación, de concienciación. Y esto pasa en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, a nivel financiero, no nos enseñan en el colegio a llevar las finanzas y es algo muy importante. Pues con la propiedad intelectual tengo la sensación de que pasa igual, de que el mundo se relaciona en Internet. Y el mundo en Internet tiene muchísima implicación con la propiedad intelectual. Y nadie conoce realmente cómo funciona. Y en muchas ocasiones entendemos cómo funciona una plataforma, pero no sabemos cómo funciona en general. Y para mí, quien conoce el dominio de la propiedad intelectual, aplica mejores decisiones en sus estrategias, se protege mejor y luego cuando reclama, puede reclamar mejor. Porque, por ejemplo, vender un negocio puede valer todo lo que valga una estructura física, pero si sabes darle valor a la propiedad intelectual o a la marca que identifica el negocio, tal vez la marca vale más que la estructura, que los vehículos, que los locales que tenga. ¿Por qué? Porque la marca se ha trabajado mucho a nivel de reconocimiento de mercado, tiene mucho reconocimiento en cuanto al valor de sus productos, a lo que transmite, la calidad, al mensaje, y por supuesto puede valer más la marca que el negocio. Y si no, piensa en esos negocios en los que si te vendieran la estructura, los activos, pero te dijeran, pero le tienes que cambiar el nombre, que el nombre me lo llevo yo, que no te lo doy. Dirías, oye, pues ya no me interesa comprar ese negocio, no me interesa comprar esa empresa. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual bien protegida vale mucho más. Entonces, un noveno desafío de la propiedad intelectual relacionado con el comercio electrónico y con Internet, la falta de conocimiento. ¿Cuántos proyectos he tenido que asesorar? Y lo primero que le decía es, estás infringiendo una marca. Te has puesto un nombre de empresa que infringe la marca de Amazon. Vamos, así de proyectos hay que se ponen la palabra Amazon, YouTube o Google en sus servicios. ¿Que eres un experto que vende servicios para algo relacionado con Amazon? No te me pongas Amazon en el nombre, no me registres un nombre de dominio, una página web, es decir, un dominio, una URL con la palabra Amazon, porque esto es una infracción de derechos de marca. Entonces, el desconocimiento te hace meter la gamba, te hace meter la pata, te hace tener problemas. Incluso el desconocimiento te hace en muchas ocasiones hundir el proyecto, porque si recibes una reclamación, tienes un problema. Si la recibes por ejemplo, en Amazon, imagínate que tienes una tienda online, automáticamente te denuncian por infracción de marcas, puedes perder tu cuenta de vendedor. Dime tú, tienes un negocio y no vas a poder vender porque te han quitado las cuentas. Si cometes infracciones en YouTube, en cualquier plataforma, red social, te van a eliminar la cuenta. Es que pierdes el canal de venta. Entonces, fíjate, la falta de conocimiento en propiedad intelectual, la desinformación, la falta de educación, que no es culpa tuya, sino es del sistema, que no nos han explicado la importancia que tenía, y la estamos aprendiendo a base de hostias, ¿vale? Es decir, cuando recibes el primer strike en una reclamación de propiedad intelectual, dices, hostia, que existe la propiedad intelectual, que aquí hay algo que tiene que ver con proteger obras.
Recibes el segundo y ya te empiezan a temblar las piernas. Dices, cuidado, que la propiedad intelectual es más importante de lo que pensaba. Y recibes el tercer strike o la tercera reclamación, o en tu caso ya te eliminan la cuenta y te das cuenta de que la propiedad intelectual lo era todo en tu negocio. Así que fíjate, para mí el noveno punto es la concienciación. Y luego el décimo y el último punto, desafío en relación a la propiedad intelectual en Internet, y aquí me estoy tirando piedras en mi tejado, es la falta de métodos para resolver disputas o conflictos. Es decir, cada vez que hay un conflicto de propiedad intelectual, en muchas ocasiones las plataformas funcionan con algoritmos en los cuales tú le presentas unas alegaciones, el otro también presenta alegaciones y alguno de los dos presenta prueba y esa prueba no la revisa nadie. Es un algoritmo, yo entiendo, una inteligencia artificial que tiene sus ciertos parámetros para valorar si está bien hecha la alegación, para valorar si la prueba es correcta o no, y a partir de ahí no hay más respuesta. Y si no, nos tenemos que ir a los juzgados. Y luego en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que tenemos Google, por ejemplo, que tiene su sede en Estados Unidos, que en muchos países, por ejemplo, en República Dominicana no tenemos oficina de Google, por ponerte un ejemplo, pero las empresas, las redes sociales no tienen una sede en todos los países. En la Unión Europea sí que es verdad que están mejor centralizadas, tienen sus sociedades en cada país para poder tributar, etcétera, pero da muchos problemas a la hora de resolver un conflicto, porque si yo tengo un conflicto con una persona en la otra parte del mundo, en muchas ocasiones la plataforma no me da una ayuda efectiva. Luego, a nivel judicial, pues me tengo que pelear y me veo obligado a ir a los juzgados y en muchas ocasiones no es fácil hacer justicia. No es fácil porque los profesionales que intervienen, desde los abogados hasta los jueces, los fiscales, incluso muchas veces la policía, los profesionales todavía no tienen ese bagaje para poder perseguir, entender, controlar o tratar las pruebas como toca. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo no va a ser un desafío la dificultad de resolver un conflicto de una infracción, de una falsificación, de un plagio? Pues sí que lo es, cada vez es muy difícil. Tiene un punto bueno para profesionales como yo, en el cual tenemos más trabajo, precisamente porque entendemos este tipo de conflictos, entendemos el entorno de Internet, de los comercios electrónicos, y podemos ofrecer esas ayudas. Pero también de alguna manera, en general, los autores y los titulares de derechos de propiedad intelectual pues se ven agraviados. Entonces, desde mi punto de vista, pues es un desafío, es un punto a trabajar, a mejorar, y que se tiene que mejorar a nivel global. No basta con que un país lo solucione, sino que en general todos, como he dicho, si resolviéramos un punto, luego otro de los que he ido comentando, fíjate que tienen una coherencia o tienen una relación. Solucionando una parte, pues por ejemplo, más concienciación, pues al final la gente entiende mejor cómo funciona la propiedad intelectual, entiende mejor cómo protegerla y luego evidentemente entiende mejor sobre las infracciones. Entonces este es uno de los puntos, y estos son los 10 puntos en los cuales yo diría cuáles son los desafíos de la propiedad intelectual en el comercio electrónico. Te los he dicho, no sé si te ha llamado alguno más la atención, incluso sumarías alguno, dímelo, déjamelo en comentarios, pero si alguno te ha llamado la atención me gustaría que me lo ampliaras, que me ayudaras a dar más información, porque he intentado resumir, tampoco quería ser muy pesado, y sobre todo me interesa eso, que generemos el debate, si te ha servido, que lo compartas, que te suscribas por supuesto para ver más vídeos, pero sobre todo que generemos ese debate, que me des tu opinión, que me digas, oye, pues yo veo estos puntos, o yo creo que este no es tan peligroso o no es tanto un desafío como tú has marcado, Pablo, o considero que otro te lo has olvidado, no lo hubiera metido entre los 10 principales y me gustaría debatirlo. Pues me gustaría conocerlo, me gustaría saber qué opinas y por supuesto que formes parte de la comunidad, que apoyes los demás vídeos, que participes, que pasemos este tiempo juntos, y que si necesitas ayuda, cualquier cosa, en mi página web hay muchísima información, en mis redes sociales también hay mucha información, y si lo necesitas, que la propia información la compartas con las personas que te estén ayudando, con tus abogados, etcétera, y si no, pues si en últimos casos necesitas ayuda, pues yo estaré encantado de ayudarte, y por supuesto que quiero seguir compartiendo información contigo, pero quiero que también aportes información en los vídeos. Nada más, intelectual, cómo no, un placer para mí. Yo soy Pablo Maza, abogado, y te veo en el siguiente vídeo.